Buenas tardes, mi nombre es Cindy Arévalo, estudiante del programa de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En esta ocasión presentaré un análisis sobre la legislación documental como consecuencia histórica en la estructura del Estado colombiano. Este recorrido nos permitirá desarrollar un pensamiento crítico sobre la legislación documental, entendiendo su evolución histórica y su rol fundamental en la estructura del Estado colombiano. Introducción. La legislación documental en Colombia ha evolucionado a lo largo del tiempo, influenciada por eventos históricos y necesidades sociales. Desde la época colonial hasta la actualidad, se han expedido leyes y normas para regular la producción, gestión, conservación y acceso a los documentos, con el fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la protección del patrimonio documental y el ejercicio de los derechos ciudadanos. En el contexto contemporáneo, la legislación documental enfrenta nuevos desafíos derivados a la transformación digital y la globalización, lo que exige una constante actualización y adaptación del marco normativo. Las principales postulaciones de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Noam Chomsky, reconocido lingüista, filósofo y activista político, ha desarrollado postulaciones que, aunque inicialmente son relacionadas con la lingüística, tienen profundas implicaciones en el campo de la información y la documentación. Las principales postulaciones de Chomsky aplicables a la documentación son la gramática generativa y estructura profunda. Así como Chomsky propone que existe una estructura profunda en el lenguaje que determina el significado más allá de la estructura superficial, en la documentación archivística podemos identificar que los documentos poseen tanto contenido explícito, que sería su estructura superficial, como un contexto histórico-social que les da un significado, que sería esa estructura profunda. La segunda es la teoría de la jerarquía comunicativa. Chomsky plantea que la comunicación está estructurada jerárquicamente, lo que tiene paralelismo con la organización jerárquica de los sistemas documentales y archivísticos. Y la crítica al poder y manipulación mediática. Sus reflexiones sobre cómo la estructura del poder controla y manipula la información son fundamentales para entender las problemáticas documentales contemporáneas. Problemáticas documentales contemporáneas. La primera es la sobrecarga informativa. La generación masiva de información dificulta su adecuada clasificación, conservación y acceso. También tenemos la desinformación y noticias falsas. La proliferación de información no verificada compromete la integridad de la documentación. También tenemos la brecha digital. Las desigualdades en el acceso a la tecnología afectan la democratización de la información, privacidad y seguridad de la información. Los nuevos entornos digitales plantean un desafío para la protección de datos personales y documentos sensibles. Y también tenemos la preservación digital, que muchas veces la obsolescencia de la tecnología amenaza la preservación a largo plazo de los documentos digitales. Como señalaría Chorsky, estas problemáticas no son meramente técnicas, sino que también atra- em, atravesadas por la relación del poder y las estructuras sociopolíticas, determinan quién tiene acceso a la información, cómo se conserva y cómo se utiliza. Vamos a ver entonces la línea del tiempo de los hitos importantes en la legislación documental nacional e internacional. Ahora analicemos cómo la evolución de la legislación documental a través del tiempo se ha modificado. Los primeros hitos que vamos a ver son los internacionales y empezamos por el año 1934,
que es la fundación del Consejo Internacional de Archivos, organismo que establece estándares internacionales para la práctica archivística. Luego seguimos con el año 1948, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 19 reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información. Luego, en 1970, llega la Convención de la UNESCO sobre las medidas para prohibir e implementar la importancia, la importación, exportación y transferencia de propiedades lícitas de bienes culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 63 de 1986. Luego seguimos en el año de 1992, que es la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, que estableció principios sobre el acceso a la información ambiental. Luego, en el 2004, vemos la Carta Internacional de Datos Abiertos, que establece principios para la apertura de datos gubernamentales. Y por último, 2016, en el Reglamento General de Producción de Datos en Europa, que ha influido en la legislación de protección de datos a nivel mundial. Luego seguimos con los hitos en Colombia y comenzamos entonces por el año de 1913, donde viene la Ley 4 sobre regímenes políticos y municipal, que es la primera norma que regula los aspectos de la gestión documental gubernamental. Continuamos con el año 1920, donde viene la Ley 47, que es la primera norma específica sobre bibliotecas, museos y archivos. Continuamos con 1936 en la Ley 14, que autoriza la adhesión y tratado sobre protección de muebles y de valor histórico. Continuamos con 1959 eh, con la Ley 163 sobre la defensa y conservación del patrimonio histórico y artístico. En esta diapositiva, por último, tenemos 1981 con la Ley 39, que elimina el papel sellado y moderniza aspectos documentales. Continuamos con 1985 con la Ley 57, ordenando la publicidad de actos y documentos oficiales. Continuamos con 1989, que es la creación del Archivo General de la Nación como establecimiento público. En el 2000 llega la Ley 594 o Ley General de Archivos, que es la piedra angular de la legislación archivística en Colombia. Viene el 2014 con la Ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública. Y por último, en el 2019 con la Ley 1978, que moderniza el sector de las TIC con impactos en la legislación documental electrónica. Esta evolución refleja cómo la legislación documental ha pasado de centrarse en la preservación del patrimonio histórico a incorporar aspectos de la transparencia, del acceso a la información y de la transformación digital. Luego tenemos el concepto de Estado, elementos, características, fines y nivel estructura. Los elementos constitutivos del Estado son la población, que es el conjunto de personas que habitan en el territorio y están sometidas a la autoridad del Estado. Luego tenemos el territorio, que es el espacio físico donde el Estado ejerce su soberanía, incluyendo suelo, subsuelo, espacio aéreo y mar territorial. Luego tenemos el poder público o soberanía, que es la capacidad del Estado para ejercer la autoridad y tomar decisiones vinculantes. Y luego tenemos el reconocimiento internacional, que es la aceptación por parte de la comunidad internacional. Características del Estado colombiano. El Estado social de derecho, tal como se establece en el artículo 1 de la Constitución Política de 1991. Continuamos con el Estado unitario.
con descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales. La República Democrática, participativa y pluralista, que está basada en el respeto a la dignidad humana y a la solidaridad. Fines del Estado colombiano. Según el artículo 2 de la Constitución Política, los fines esenciales del Estado incluyen servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, facilitar la participación ciudadana, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica en un orden justo. La estructura del Estado colombiano. La estructura del Estado colombiano está dirigida así. La rama ejecutiva, encabezada por el presidente, incluye ministerios, departamentos administrativos y entidades descentralizadas. La rama legislativa, que es conformada por el Senado y la Cámara de Representantes. También tenemos la rama judicial, que incluye las altas cortes como Corte Suprema, Corte Constitucional, Corte de Estado y los tribunales y juzgados. Los organismos de control, que serían el Ministerio Público, Procuraduría y Contraloría General. Y la organización electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Esta estructura estatal es fundamental para comprender el marco en el desarrollo e implementación de la legislación documental, pues cada rama y nivel tiene responsabilidades específicas en la producción, gestión y conservación de documentos públicos. La pirámide de Kelsen: estructura, jerarquía y clasificación de normas. La pirámide de Kelsen, propuesta por el jurista Hans Kelsen, es un modelo teórico que explica la jerarquía normativa dentro de un sistema jurídico. En Colombia, esta estructura es fundamental para entender la legislación documental. Esta estructura en Colombia está de la siguiente forma, que sería la constitución política, en la cúspide de la pirámide es la norma suprema que establece principios fundamentales como el derecho a la información, en el artículo 20, el habeas data, que es el artículo 15, y el acceso a documentos públicos en el artículo 74. Bloque constitucional. Incluye tratados y convenciones internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y acceso a la información. Leyes estatutarias. Regulan derechos fundamentales como la Ley 1581 del 2012 de protección de datos personales. Leyes orgánicas que determinan la estructura y organización del Estado, incluyendo aspectos relacionados con la gestión documental. Leyes ordinarias, como la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, o la Ley 1712 del 2014, que es la de Transparencia de Acceso a la Información. Luego seguirían los decretos reglamentarios, como el Decreto 1080 del 2015 del sector cultura, que incluye reglamentos archivísticos. Y por último tenemos los acuerdos y resoluciones, emitidos por entidades como el Archivo General de la Nación para detallar aspectos técnicos específicos. Clasificación de normas en materia documental. La primera sería normas constitucionales. Estas normas constitucionales establecen derechos y principios fundamentales relacionados con la información. Luego siguen las normas generales que regulan aspectos amplios de la gestión documental, como la Ley General de Archivos. Las normas específicas que abordan temas concretos como los documentos electrónicos o protección de datos. Las normas técnicas que establecen estándares y procedimientos específicos para la gestión documental, como el acuerdo de la GM. La comprensión de esta jerarquía normativa es esencial para los profesionales de la información,
pues permite identificar qué normas prevalecen en caso de conflicto y cómo interpretar correctamente el marco jurídico aplicable a la gestión documental. Por último, tenemos el gobierno abierto, conceptos, estructuras y marco normativo. El concepto de gobierno abierto es un paradigma es un paradigma de gobernanza que mueve una relación renovada entre el Estado y la ciudadanía basado en tres pilares. La primera es la transparencia, que es el acceso a la información pública de manera proactiva en formatos abiertos, permitiendo el conocimiento de la gestión gubernamental, presupuestos y resultados. Luego tenemos la participación ciudadana, que es la creación de espacios que faciliten la intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones en la constitución de políticas públicas. Y por último tenemos la colaboración, que es el trabajo conjunto entre gobierno, ciudadanos, sector privado y sociedad civil para la co-creación de soluciones de problemáticas públicas. Este modelo surge como respuesta a las crecientes demandas ciudadanas de mayor rendición de cuentas, em, eficiencia en la gestión pública y la democratización de los procesos y las decisiones. La estructura del gobierno abierto en Colombia. En Colombia, el gobierno abierto se articula a través de la Secretaría de Transparencia, que es la suscrita a la Presidencia de la República y coordina la implementación de políticas anticorrupción y de transparencia. Tenemos también el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTICS, que lidera las estrategias del gobierno digital y de datos abiertos. También tenemos el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el responsable de las políticas de servicio al ciudadano y racionalización de los trámites. El Comité de Seguimiento de AAGA, que es la supervisora o el que supervisa los compromisos en Colombia ante la Alianza del Gobierno Abierto, y el Archivo General de la Nación, que establece directrices en la gestión documental que soportan la transparencia gubernamental. Entonces, después de haber realizado todo este análisis, la conclusión a la que podemos llegar es que la legislación documental en Colombia representa mucho más que un conjunto de normas técnicas. Es el resultado de un proceso histórico vinculado a la evolución del Estado, desde los planteamientos de Cholsky hasta la implementación del gobierno abierto y la transformación digital. La gestión documental ha evolucionado para convertirse en un pilar de, fundamental de la transparencia y la participación ciudadana. Como profesionales de ciencias de la información, nuestro desafío es aplicar este conocimiento para garantizar tanto la preservación de la memoria colectiva como el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, contribuyendo así a la construcción de un Estado más democrático y eficiente. Muchas gracias y hasta la próxima.